Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. No hay fronteras, no hay barreras, nada que te detenga. Nada es imposible para Dios. Hola, muy buenos días, Dios les bendiga. Estamos una vez más con ustedes en tu programa Nada es imposible para Dios. Y hoy queremos estar administrando una palabra sobre el ministerio de Jesús, sobre la vida de Jesús. Esperemos que usted haya pasado este fin de semana excelentemente bien y desearle todo lo mejor de parte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo quiero presentarme, mi nombre es Asunción de la Cruz Pérez y soy miembro de la iglesia Comalcalco Luz para las Naciones. Desde luego mandarle un fuerte abrazo, un saludo a mi pastora general Silvia Córdoba Luxon y a mi pastor Jorge Alberto Domínguez y a la pastora Jessica del Ángel. Desde luego también saludar a nuestro patrocinador oficial, al pastor Agustín Guerrero de la panadería Pan de Vida. El pastor es un hombre preocupado, que él está enfocado en que el evangelio se comparta a toda criatura, dice la palabra, pero este hombre, el pastor Agustín, es un hombre sembrador a la palabra y por eso hoy nosotros estamos aquí compartiendo un mensaje para ustedes. Esperemos que ya usted esté listo con una libreta, un lapicero, para ir anotando los textos bíblicos. Les recuerdo que hoy estaremos ministrando bajo el tema el ministerio de Jesús, bajo lo que Jesús hizo, cómo empezó, pero sobre todo queremos que usted se prepare para que reciba una palabra de bendición para toda su familia. Amén, pastor. Amén, amén. Nos saludamos con la paz gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Le recordamos que nuestra oración es que usted y su familia sean grandemente bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Recibamos un saludo y un abrazo de su pastor José Luis Hernández Regil y mi esposa Elena Pérez Busquet, pastores de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, Oriente Cuarta, Comalcalco, culto domingo 4 de la tarde, ministrando bajo la gloria de Dios, porque nada imposible para Dios. Algo importante, poderoso tiene el Señor para usted en este día, y algo puede suceder mientras estamos en esta plática, en esta reflexión de la palabra de Dios. Esté atento y reciba su milagro, reciba su sanidad, reciba por fe la palabra, y la palabra tiene poder para hacer un milagro en su vida en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, hermano. Claro que sí. Vamos, antes de mandar a comercial, vamos a hacer una oración para darle la bienvenida al Espíritu Santo y para que ustedes igual puedan orar por su petición. Señor, en esta hora de la mañana, Gloria a Dios, en tus aleluya. manos este programa titulado Nada es imposible para Dios. Te pedimos la dirección del Espíritu Santo y que todo lo que nuestros labios suelten sean palabra tuya, Señor, y no palabra de hombre. Te pedimos, Señor, que toques los corazones de cada persona, de cada familia, y que hoy puedan recibir un refrigerio de parte tuya, Señor, la leche espiritual, pero sobre todo puedan entender el propósito de este mensaje. Te pedimos en el nombre de Jesús, lo ponemos en tus manos, que así sea. Amén. Vamos a unos comerciales y enseguida regresamos a tu programa Nada es imposible para Dios. No Amén, te muevas, amén. Regresamos. Seguimos con el tema el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que el Señor creció normal como cualquier niño, creció, se desarrolló. Dice la palabra que crecía en gracia y sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Pero el ministerio del Señor comenzó, mi hermano, en el encuentro que tuvo con el profeta Juan el Bautista, que estaba bautizando, mi hermano, en el Jordán. Cuando Juan el Bautista lo vio, él le dijo a sus discípulos: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y mire, dice en Lucas 3, versículo 21,
habla del bautismo de Jesús. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Escuche, el Señor se bautizó y dice la palabra, y orando los cielos se abrieron. Es importante, hermano, si usted quiere caminar con cielos abiertos, manténgase usted en oración. Y sigue diciendo en el versículo 22, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Hermano, qué poderoso, hermano. Así comenzó el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, y podemos ver allí que de ahí el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo, hermano, lo llevó al desierto para ser tentado por el enemigo. Vemos que él pasó ese proceso, hermano, de ayuno de 40 días. Y escucha, hermano, pero después de esa transición, de esa prueba que pasó en el desierto, donde el mismo Espíritu Santo lo llevó, dice en el versículo 14 de Lucas 4:14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Hermano, Jesús fue bautizado en agua como ejemplo para todos aquellos que queremos en el nombre del Señor. Y dice que orando se abrió los cielos y descendió el Espíritu Santo como paloma. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y dice que pasó en el desierto y salió en el poder del Espíritu Santo. Hermano, ahí inició el Señor su ministerio de poder. ¿Cuál fue el ministerio del poder? El ministerio del Señor, hermano. El ministerio del Señor, hermano, fue predicar la palabra, enseñar la palabra, sanar enfermos y echar fuera a los demonios. Qué poderoso, hermano. Pero no solamente termina allí. El Señor le delega a sus discípulos el mismo ministerio, a sus pastores, a sus ministros, a su iglesia en general. Le da poder y autoridad para predicar la palabra, hermano, para enseñar la palabra, para sanar enfermos y echar fuera demonios. La iglesia de hoy tiene el mismo ministerio, dice la palabra, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y si ven cosas mortíferas no les ha daño. Solo los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El ministerio de Jesús no terminó, hermano, con su muerte, sino al contrario, hermano, siguió con su resurrección a través de sus discípulos, la iglesia primitiva y la iglesia de hoy, que tiene la encomienda de ir a ser discípulos a todas las naciones. Él mandó a predicar la palabra de Dios, a enseñar la palabra de Dios y a sanar enfermos y a echar fuera los demonios. O sea que ese ministerio sigue vivo y sigue latente y es para toda la iglesia en general. Amén, hermano. Amén, claro, desde luego sabemos, ¿verdad?, que Jesús, decía el pastor, que Jesús vivió una vida normal, como cualquier niño, ¿verdad? Si sabemos que su oficio era carpintero. Cuando fue creciendo, su padre lo enseñó a ser carpintero. Pero también fue preparado. ¿Fue preparado para qué? Para el ministerio, para la encomienda que él traía a este mundo, ¿verdad? Él pasó por un proceso, él tuvo que ser bautizado, él buscó el bautismo que tenía que ser bautizado por Juan el Bautista, ¿verdad? Y él fue a Juan el Bautista para que Juan el Bautista lo bautizara, pero dice la palabra que Juan se le negaba, no lo quería bautizar, le decía que él quería ser primero bautizado por Jesús, pero Jesús le decía, bautízame porque es necesario que así sea lo que Dios ha dicho, ¿no? Entonces entendemos que cuando Jesús es bautizado, Jesús empieza a tener su ministerio. Pero antes del ministerio de Jesús, él fue llevado, dice la Sagrada Escritura, que fue llevado al desierto por el Espíritu, decía el pastor, fue tentado. Entonces él, cada vez que era tentado, contestaba con una palabra, con la palabra. La palabra se hizo, ¿verdad? Con la palabra Dios formó la tierra, se hizo todo lo que nosotros conocemos con la palabra. Entonces él resistía
las tentaciones que a su vida había llegado, que el momento había llegado donde Jesús estaría preparado para enfrentar al enemigo y así posteriormente poder él predicar el evangelio a toda criatura, a todo lo que se rodeaba, ¿verdad? Pero entendemos algo muy importante, que el ministerio de Jesús no fue fácil. Entendemos que nosotros tenemos que ser preparados para poder compartir una palabra, para poder predicar una palabra, un mensaje a cualquier persona, porque Jesús lo que daba era amor. Él no hacía distinción de personas. Sin embargo, Jesús le predicaba a todo aquel que se acercaba a Él. Él vino a rescatar lo que se había perdido. Sabemos que dice en las Escrituras que Él hizo milagros, ¿verdad? Curó enfermos, limpió leprosos, devolvió la vista. Pero Él primero se preparó. Y si vemos en las Escrituras, en Lucas 4, 18 y 19 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad de los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año del Señor Jesús. Gloria, ¿verdad? Entonces, vemos que Jesús no vino solamente a enseñar o a hacer milagros, sino a cumplir una misión celestial, una misión eterna, una misión diseñada por Dios antes de la fundación del mundo. Jesús fue preparado para que usted y yo hoy podamos gozar de la gracia, ¿verdad? Podamos gozar de lo que Jesús dejó en la cruz del Calvario, ¿verdad? Se llevó ¿qué? Todo pecado, toda enfermedad, toda angustia, todo dolor, toda opresión. Hoy somos libres porque Él se sembró a sí mismo. Él dio amor hacia nosotros. Él se crucificó en esa cruz, ¿verdad? Murió por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros seamos salvos, creamos en Él. Dice la palabra que todo aquel que en Él crea será salvo y tendrá ¿qué? Vida eterna. Gloria Pero a Dios. tenemos que creer en Jesús, que es el Salvador del mundo, que es el Hijo de Dios viviente, que fue el Hijo enviado para que hoy nosotros podamos gozar la vida eterna. Siempre y cuando tomemos la decisión de conocer a Jesús, de entregar nuestro corazón a Él. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos una vida de relación con Jesús, una vida en abundancia con Jesús, que entreguemos nuestro corazón a Él, para que seamos parte del reino de los cielos, para que nosotros tengamos derecho a ser llamados hijos de Dios, ¿verdad? Somos coherederos del reino de los cielos. Así que Jesús por eso vino, porque lo hizo tal y cual como Dios lo había instruido. Él hizo la obediencia. Entonces, nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra. Tenemos que descubrir los tesoros escondidos que hay en la palabra, ¿verdad? Gloria a Dios. Tenemos que aprender, tener una relación con Jesús y saber lo más importante, que Jesús vino a este mundo a salvarle a usted, a salvarme a mí, porque ya Él hizo un pacto, el precio ya se pagó por usted y por mí. Ahora nosotros vivimos por gracia. Gloria a Y Dios. tenemos que reconocer a Jesús porque Él soportó todo aquello por nuestra causa, por lo que se había perdido, porque estábamos en pecado. Todos somos pecadores, pero ya no estamos viviendo en la ley, estamos viviendo por la autoridad de Jesús. Estamos viviendo porque Jesús nos liberó. Jesús rompió esas ataduras, esas cadenas que nos tenían ahí a nosotros atados. Hoy somos libres, ¿verdad? Y nosotros tomamos la decisión de seguir a Jesús o seguir en el pecado o seguir viviendo nuestra vida vieja ahí, que estamos ahí siempre sometidos
a la voluntad del enemigo. Pero hoy Dios nos dice que tenemos el Salvador del mundo, que tenemos a Jesús, quien Él nos dio vida y vida en abundancia. Si tú lo crees, mi querido hermano, prepárate en esta mañana, entrega tu corazón a Jesús y busca una iglesia, busca dónde congregarte, ten una relación con Jesús, ten un acercamiento hacia Él, conoce lo que Él puede hacer por ti, lo que Él puede hacer con tu vida, pero lo más importante, lo que Él puede hacer un milagro en tu vida, puede transformar tu corazón, puede cambiar tu manera de vivir, tu manera de pensar, y puedes entrar en nuevos esquemas de vida diferente. ¿Para qué? Para que tú tengas una relación con Él y verás que las cosas empezarán a marchar diferente. Amén, amén, amén. En Cristo Jesús puedes entrar a tu nueva temporada. Amén, hermano. Amén. Estamos hablando del ministerio del Señor Jesucristo. Dice Lucas 4:18, una observación nada más, hermano y amigo. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo el Señor. Amén. El Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y hay una palabra muy importante que dice para dar. Para dar. Para dar. La unción del Espíritu en el pueblo de Dios, en la iglesia, en los ministros y siervos de Dios, hermano, es para dar de lo que Dios ya nos dio. Bendito el nombre del Señor. Por eso Pedro, cuando llegó al templo de Hermosa y estaba paralítico ahí, pero le digo, no tengo plata ni tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. El Señor Jesucristo ya derramó su Espíritu Santo sobre su pueblo, sobre su iglesia, sobre sus siervos y sus ministros. ¿Para qué? Para dar de lo que el Señor nos ha dado. Recuerden que estamos hablando del ministerio del Señor Jesucristo. Y dice Lucas 6, 17 al 19. Escuche. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente. Escuche, de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro, de Sidón y, escuche hermano, que habían venido para oírle y para ser sanado de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba todo. Escuche, hermano, de 4 lugares, hermano, venían, dice, donde estaba él. Escuchen, venían, que habían venido, dice, número 1, para oírle. La gente venía a oír la palabra de Dios. La gente venía a escuchar la voz de Dios. Y escucha algo muy importante, hermano, la iglesia, la gente va a llegar al templo, a la iglesia, escuche, a oír la palabra de Dios, a escuchar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y continúa y dijo que había venido para oírle y para ser sanado de todas sus enfermedades. Escuche, hermano, la gente viene a los templos para oír la palabra de Dios, pero también viene, hermano, para ser sanado de sus enfermedades, para ser liberado de sus ataduras. Mira, hoy la gente, hermano, oye por todos lados el evangelio de Jesucristo, hermano. Se escucha en la radio, en la televisión, en el teléfono, campaña en las iglesias, hermano. Todo el mundo escucha la palabra de Dios. Ahora lo que quiere la gente es ver las señales. La gente quiere ser sanada. La gente quiere ser liberada, transformada por el poder de la palabra y en el nombre de Jesucristo. Que dice que venían a oír al Señor, la palabra, pero también venían para ser sanados de sus enfermedades. Y este es el ministerio de Jesús. Y este es el ministerio de los apóstoles y discípulos y la iglesia primitiva. Y este es el ministerio de la iglesia de hoy. Hermano, que la gente va a llegar a tu templo a oír la palabra y para que sean sanados de sus enfermedades. Y dice la palabra, versículos 18 y 19. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Amén. Y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Hermano, qué poderoso, hermano. Este es el evangelio del reino de Dios. Este es el evangelio de Jesucristo. Este es el evangelio del Espíritu Santo. Estamos, hermano, en la era del Espíritu Santo. Estamos en la era del ministerio sobrenatural de la iglesia, de Jesús, de sus discípulos. Que la gente, hermano, viene,
que la gente venga a oír palabra de Dios, pero también que sean sanados de sus enfermedades. La gente ya se cansó de escuchar nada más el puro evangelio, la pura palabra. La gente quiere ver señales, hermano. La gente quiere ver señales, la gente quiere ser sanada, quiere ser liberada. Hay gente que va de iglesias a iglesias buscando una sanidad, buscando una liberación, hermano. Y no hay, mi hermano, escuche, quien ore por ellos para que sean sanados. Es importante, hermano, que en cada culto, en cada predicación, después se ministre por sanidad, por liberación, por restauración, y que la gente se arrepiente, hermano, y se entregue a Cristo. Hoy, ¿qué hacemos, hermano? ¿Qué hacemos hoy? Hoy predicamos la palabra y le rogamos a la gente. ¿Quién quiere recibir a Cristo? ¿Quién quiere recibir al Señor? ¿Quién lo quiere? O sea, como que le rogamos a la gente. No, hermano. La gente se tiene que arrepentir de sus pecados. La predicación de Juan el Bautista dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo dijo: arrepiéntanse y crean el evangelio. La gente se tiene que arrepentir, hermano. Escuche, la gente se tiene que arrepentir de sus pecados, pedirle perdón a Dios, humillarse, hermano. Amén. Y que sean tocados por la palabra, por el poder del Espíritu Santo, y que sean transformados, hermano. A la gente hay que confrontarla, hermano. Hoy andamos ofreciendo un evangelio light, hermano, un evangelio sin compromiso, hermano. Discúlpeme, pero hay iglesias y llenas de gente sin compromiso, hermano, que tienen 20 años en una iglesia y no cambian, pero ni de color, hermano. Siguen siendo lo mismo, hermano. ¿Por qué? Porque no se les predicó la palabra, no se les pidió que se arrepintiesen, hermano. Ofrecemos un evangelio light, hermano, como si estuviéramos desesperados de llenar las iglesias de gente, hermano. Pero, hermano, como decía un pastor, bautizamos gente, pero lo que hacemos es remojamos un demonio y sale un demonio igual. No, necesitamos gente que se arrepienta de corazón, que entregue su vida a Cristo, que se redoctrine y sepa que la vida en Cristo, hermano, es de bendición, pero también es una vida de compromiso, de servicio en el camino del Señor. Dice la palabra que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Debe haber una conversión auténtica y real, pero no por el hombre, sino por obra del Espíritu Santo. Entonces es importante orar también, hermano, para que se derrame el Espíritu Santo en la iglesia, en los creyentes, en los amigos y visitas, y sean transformados, hermano, por el poder y fuego del Espíritu Santo, y orar por ellos, hermano, y que se conviertan a Cristo, y que el Señor los sane, y que Dios los libere, hermano, y que se dediquen a servirle al Señor. Amén. Claro, desde luego debemos entender algo claro, que Jesús fue preparado, les decía hace rato. ¿Por qué? Porque era necesario que fuera bautizado para empezar la encomienda que Dios le había dado, porque tenía que rescatar lo que se había perdido, tenía que rescatar y predicar el evangelio, que era necesario que la gente entendiera que estaba mal, que lo que ellos decían no era lo correcto. Entonces Jesús, ¿qué era lo que hacía? Corregía, verdaderamente decía lo que estaba en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Entonces Él empezó su ministerio y empezó a sanar enfermos. La gente que lo rodeaba se maravillaban, dice la palabra, y mucha gente lo seguía porque veían el milagro que Jesús estaba haciendo. En cada lugar que Jesús llegaba, siempre hacía milagros. Siempre había algo ahí que la gente le llamaba la atención. Pero Él siempre decía: para que se glorifique mi Padre, ¿verdad? Él siempre andaba preparado. Nosotros tenemos que tener claro hoy en día que nosotros tenemos que ser seguidor de Jesús, pero tener una relación con Él. Cuando nosotros, dice el pastor algo importante, cuando vamos a orar por un enfermo, tenemos que estar preparados en ayuno y en oración. Y no es nada más de un día, tenemos que ser preparados para que tú puedas orar por aquella persona. Y si la persona tiene fe, va a sanar. Porque el que hace el milagro se llama Jesucristo. Amén. Nosotros somos instrumentos usados por Él para que se glorifique nuestro Dios Padre, ¿verdad? Entonces Jesús se preparaba, Jesús llegaba, dice la palabra, a las sinagogas a predicar el reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado. Y muchos lo cuestionaban: ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres para decir estas cosas?
¿Con qué autoridad vienes y predicas estas cosas? ¿Acaso eres el Mesías?, le decían a él. Pero él sabía lo que estaba predicando. Él sabía que estaba sembrando la palabra para que la gente se arrepintiera, para que la gente creyera en él, que él era el Hijo enviado de Dios y que todo aquel que en él creyera iba a ser salvo. Entonces Jesús no vino nada más para que lo vieran, no, Jesús vino para hacer lo que Dios le había dicho, la encomienda de Dios, ¿verdad? Entonces era necesario que él fuera bautizado, él recibió el bautismo, ¿verdad? Y dice la palabra que descendió una paloma. Entonces nosotros tenemos que pasar por procesos difíciles, por procesos de tentación, por procesos que te va a llevar al desierto, ¿verdad? Te vas a hacer conocer quién eres tú. Estás verdaderamente cimentado en la palabra, ¿verdad? O sea, tenemos que entender y reflexionar y saber quién es Jesús para nosotros en nuestra vida. Si realmente creemos en Él, si realmente confiamos en Él, porque tenemos que entregarle a Él todas nuestras aflicciones, toda enfermedad, toda atadura, toda deuda, todo lo que no te deja avanzar, todo vicio, todo egoísmo, todo rencor, limpiar nuestro corazón de todo aquello oscuro, porque Jesús conoce de nosotros, conoce y sabe cómo está nuestro corazón. Tenemos que dejar que Él entre en nuestras vidas para que nosotros seamos transformados, para que nosotros cambiemos, para que nosotros seamos unas personas diferentes hacia los demás. El cambio se va a notar, pero tenemos que empezar a creer en Jesús. Dice la palabra que Jesús dice en Lucas 2:52, dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Él era sabio, él sabía lo que hacía. Dice que en gracia para Dios, y tenía gracia para Dios y los hombres. Jesús no comenzó su ministerio inmediatamente, él fue preparado. Entonces nosotros tenemos que ser preparados para conocer al Señor. Tenemos que leer las Sagradas Escrituras, que dice la Biblia de nuestro Señor Jesucristo, qué milagros hizo en la tierra. Y hoy esos milagros existen. Dios está haciendo milagros en diferentes lugares. Dios está llamándonos en diferentes lugares. La palabra dice que en los últimos tiempos habrán señales. Anoche la gente preguntaba, la gente se turbaba y decía, ¿qué es lo que hay en el cielo? Si los que vieron lo que ayer salió en el cielo, dice la palabra que son señales. Estamos en los últimos tiempos. Ya fue predicado la palabra. Jesús ya vino a este mundo y te dijo, arrepiéntete de tu pecado, conviértete a mí, sígueme y te haré pescadores de hombres, les decía a los apóstoles. Entonces hoy te invita a que te transformes y que empieces a llevar un ministerio. ¿Para qué? Para que tú puedas predicar la palabra también. Predícala en tu casa, en tus empresas, donde trabajas, a tus amigos, a tu vecino. Predica el Evangelio. Amén, amén. El Evangelio, predicar el Evangelio es tener una plática, hablar de Jesús, hablar de Amén, los milagros que Él hizo y los milagros que está haciendo y el milagro que puede hacer en tu vida. Hoy que tú nos escuchas, hoy que tú estás llenando tu corazón de una palabra, hoy Dios tiene planes perfectos para ti. Él puede transformar tu vida, Él puede cambiar tus pensamientos. Hay que soltar todo aquello que nos hace daño. Hay que soltar aquello que no nos deja avanzar. Porque déjenme decirle, mis amados, que Dios nos está dando una oportunidad. Y la oportunidad es hoy. Hoy Dios está tocando tu corazón. Él tiene una agenda especial para Amén, ti. amén. Tiene un propósito para ti. Gloria a Dios. Y quiere que te vaya bien a ti y a toda tu familia. Porque Dios te da la oportunidad que tú tomes la decisión, porque Él no obliga a nadie. La decisión es de uno, de dejar lo malo y entrar a ver las cosas buenas. Por eso el llamado que nosotros hoy hacemos es para que tú te arrepientes, que reflexiones, que verdaderamente
necesitas de Jesús. Que Jesús puede hacer tu milagro, te puede levantar de esa cama, te puede quitar todas tus aflicciones, de todo aquello que a ti te está molestando. Gloria a Dios. Tu vida. Todo aquello que no te deja avanzar, todo aquello que no deja que tú puedas tener un empleo. Las puertas se te han cerrado, pero Jesús te puede abrir las puertas. Él te puede mostrar cosas grandes. Dice la palabra, clama a mí y yo te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué esperas, hermano? Busca a Jesús, busca una iglesia, congrégate a una iglesia, cómprate una Biblia, lee la palabra. Amén. Y verás que en la Biblia se encuentran los grandes tesoros del universo. Amén, gloria a Dios. Amén, pastor. Amén, amén. Dice Lucas, hermano, recuerde que estamos hablando del ministerio del Señor Jesucristo. Dice Lucas 5, versículo 27 en adelante, dice, después de esta cosa salió, hablando de Jesús, después de esta cosa salió y vio a un publicano llamado Leví. Un publicano era un cobrador de impuestos. Y vio a un publicano llamado Leví, que quiere decir Mateo, y sentado en el banco de los tributos públicos. Y el Señor le dijo, sígueme, sígueme. Yo no sé a cuánto hoy el Señor está diciendo, sígueme, sígueme. Y dejando todo, este hombre se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos, los religiosos que nunca faltan, ¿verdad? Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y dice el versículo 32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ese es el llamado del Señor. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempo de paz, tiempo de abundancia. Venga un cambio en su vida, en su hogar, en su matrimonio y más que nada, hermano, en su vida. Usted necesita un cambio en su vida y solamente va a haber un cambio en su vida, un cambio de temporada en su vida, hermano, amigo, iglesia, cuando usted hoy escuche el llamado de Dios, cuando usted obedezca el llamado de Dios y decida dejar todo, el mundo, el pasado y venir a los pies de Cristo. Y él dijo, los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. No he llamado a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Arrepiéntanse ustedes de sus pecados, hermano, el Señor los perdona. Hermano, congréguese y si usted está enfermo, tenga la seguridad que el Señor lo va a sanar, pero no para que vuelva al mundo, no para que siga en pecado, no, lo va a sanar para que usted se congregue en una iglesia y para que usted le sirva y permanezca sirviendo al Señor y usted sea de un gran testimonio, porque a través de su mismo testimonio usted va a ganar a su familia, a su esposa, a sus hijos, a su vecino, su comunidad. Su milagro puede ser un gran testimonio, hermano, para que usted lo dé a otros y también crean que Cristo tiene poder para salvar, para perdonar pecados, para sanar, para libertar y cambiar la vida del ser humano. Yo soy testigo del poder de Dios. Él a mí me rescató del mismo infierno, me cambió, me transformó, me llenó de su Espíritu Santo y me hizo otra nueva criatura en Cristo Jesús. Pero decidí seguirlo, decidí entregar mi vida a Cristo, decidí perseverar hasta el final y ser testigo del poder del Señor. Así que, hermano, él sigue diciendo, sígueme. Él sigue llamando. Dice que él no vino por justo de los pecadores. Él vino a llamar a pecadores a que se arrepientan, a que se reconcilien con Dios, a que caminen en un nuevo estilo de vida y se conviertan en ministros del Dios viviente. Amén, amén, pastor. Claro que sí, pastor. Quiero leerles Marcos 32. Mire usted qué dice Marcos 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Aleluya. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Jesús puede liberarte de todo lo que te aflige.
Cuando Jesús hacía estos milagros, hermanos, la gente se maravillaba. ¿Qué milagro necesitas el día de hoy? ¿Qué es lo que usted está viviendo en este día? Mire que Jesús ya nos dio el ejemplo de que tenemos que creer en Él para que nosotros seamos sanos, para que usted sea sano de toda enfermedad que a usted le aflige. Porque Jesús conoce lo que a usted le duele. Solamente que a veces nosotros no creemos, no nos atrevemos a dar el paso y rendirnos delante del Señor y platicar con Él y Gloria a decirle Dios. qué es lo que a nosotros nos aflige en nuestra vida. Porque llevar una relación con Jesús es diferente a una religión. Una relación con Jesús es platicar con Él, es estar en la intimidad con Él, es decirle qué es lo que usted necesita, porque Él está dispuesto a escucharte. Él quiere que tú le cuentes tus cosas, porque el Padre terrenal, nosotros como Padre, ¿qué no le vamos a dar a nuestros hijos? ¿Verdad? También a veces los castigamos cuando se portan mal, pero es necesario reprenderlos para hacerlos entender que el camino que ellos quieren tomar no es la dirección correcta. Así es el Padre con nosotros. Cuando nosotros estamos tomando el camino incorrecto, Dios nos va a corregir. Dios nos va a poner pruebas. Dios nos va a llevar a que nosotros podamos entender que necesitamos reconocer a Jesús para poder salir adelante. Necesitamos creer en Él para que primero tengamos la vida eterna. Dice la palabra que primero busquemos el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Aleluya. O sea, tenemos que buscar primero a Jesús, tener un encuentro con Él. Y todas las necesidades que nosotros tengamos en nuestra vida terrenal, Él nos las va a suplir. Él nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Pero tenemos que entenderlo primero, que nada hay imposible para Dios. Por eso en esta mañana nosotros hacemos un llamado para usted. Atrévase a entrar en los caminos celestiales. Atrévase Gloria a conocer a Dios. a Jesús. Tenga una relación con Jesús. No tenga temor, no tenga miedo, porque Jesús es amor. No es decir que vas a estar con Jesús y vas a dejar todo, no. Tienes que aprender a vivir con Jesús, hacer lo bueno, amar a los demás, respetarnos unos a otros, dar amor. Jesús eso era lo que daba. Jesús daba amor. Jesús sanaba a los enfermos, ¿verdad? Quitaba los demonios del cuerpo de aquella persona, sanaba a los paralíticos. Él hacía libre a toda persona que se acercaba a Él. Cuando uno va con fe y busca al Señor, las cosas cambian. Cuando uno verdaderamente necesita del Señor, las cosas van a cambiar. Pero no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Gloria a Dios. Hoy puedes buscar al Señor. El Señor está en cualquier lugar, donde quiera que tú lo invoques. Dice la palabra que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Tienes que tener fe, creer en Él, que Él puede liberarte de todo aquello que no te deja avanzar y de todo aquello que hoy en día tú no puedes resolver. Con nuestra propia fuerza no podemos resolver nada, pero necesitamos a Jesús. Tenemos que tener a Jesús en nuestra vida porque Él es el Salvador del mundo. Él nos va a llevar a un nuevo nivel de vida y seguramente te va a dar lo que tú quieres. Todo aquello que a ti te está dando en esta mañana. Déjenme decirle que solamente Jesús quiere que tengas una relación con Él. Solamente quiere Gloria que a lo Dios. entres, dejar entrar en tu corazón. Cuando tú empiezas a cambiar, cuando tú empiezas a tomar decisiones por ti mismo, las cosas van a venir por bien a tu vida. Tu vida va a ser diferente. El propósito de Jesús es que tú estés en la tierra prometida, que seas luz para los demás.
Hay una promesa de parte de Dios, que todo aquel que en Él crea tendrá vida eterna. Gloria a Dios. Serás parte del reino de los cielos, porque hoy te tienes que preparar, porque Jesús ya viene por su iglesia. Y la iglesia eres tú, somos nosotros y todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesús. Vamos a ir a unos cortes comerciales y enseguida regresamos. Mándanos un mensaje, qué petición quieres. Escríbenos, hermano, no tengas temor, porque Dios va a hacer tu milagro en esta mañana. Gloria a Dios. Le recordamos que Jesucristo lo ama. Él quiere salvar tu vida, quiere sanarte, quiere liberarte y quiere bendecirte. Le mandamos un saludo a los hermanos de la frutería El Maná, ubicado en el mercado de Comalcalco, frente a los taxis de Teculutilla y Aldama. Bendiciones, hermano, Dios me los bendiga. Hermano, Dios tiene algo poderoso para usted y su familia. Dice la palabra de Dios, Marcos 1, 29 al 31. Recuerde que estamos hablando del ministerio del Señor Jesucristo. Amén. Al salir de la sinagoga, vinieron a la casa de Simón, o sea de Pedro, y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces el Señor se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente la dejó la fiebre. Escuche, hermano, fue sana, y ella enseguida le servía. Qué poderoso, hermano, recibir un milagro, una sanidad, una liberación, una oportunidad más. Pero que hizo esta mujer en agradecimiento, en gratitud, le servía. Eso es lo que necesitamos hoy, hermano, servirle al Señor. Mira, hermano, por las iglesias desfilan gente pidiendo milagro, pidiendo sanidad, pero reciben su milagro, hermano, y no lo volvemos a ver. Escuche, nunca se acerca cuando menos a dar un testimonio. De eso, hermano, pasa en todas las iglesias, hermano. Gente que va por un milagro, gente que te llega gente endemoniada, gente que te llega por gente, pues, y Dios hace el milagro, porque le recordamos que el que hace el milagro se llama Jesucristo. Para Él le plació usar hombres y mujeres consagrados y ungidos para hacer esa obra del ministerio, hermano. Pero esta mujer hizo la diferencia, y eso es lo que quiere que usted y yo hagamos la diferencia, hermano. Que el Señor haga nuestro milagro, que nos libere, que nos salve, que nos bendiga, nos prospere. Pero lo que hagamos lo que esta mujer dijo, y ella enseguida le servía. Amén. Es lo que tenemos que hacer, hermano, servir en la iglesia al Señor en todo lo que esté a la mano. Y mira qué provocó esta mujer. Esta mujer provocó una fiesta de milagros, una campaña de milagros. Y dice, sigue diciendo el versículo 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta de la casa de la suegra de Pedro. Y se eran muchos que estaban enfermos de esas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no lo dejaba hablar porque los demonios, porque conocían que él era el Señor. Escucha, hermano, esta mujer, mientras le servía algo al maestro y a sus discípulos, ella se fue por la comunidad a hablar de Cristo, a hablar de su milagro. Escucha, hermano, Cristo está en mi casa y me sanó, hizo un milagro. Estaba yo postrada y ella me sanó, me levantó, hermano. Y esto provocó que al caer la tarde, al caer la noche, toda la gente se agolpó a la puerta, a la casa de esta mujer donde estaba Jesús y su apóstol, hermano. Y provocó esta mujer una gran campaña de salvación, de sanidad, de milagro. ¿Por qué? Porque estaba agradecida con su milagro. Amén. Estaba agradecida por su bendición, pero no se quedó ahí. No fue egoísta, hermano. Compartió aquel que hizo el milagro, compartió a Cristo con todos sus vecinos, con su comunidad. Es lo que tenemos que hacer hoy, mi hermano. Si usted recibió un milagro, una sanidad, una bendición, de testimonio, hermano, invítale a la gente a su iglesia, invita a su comunidad de iglesia, haga una campaña, hermano, haga una campaña. Yo recuerdo hace muchos años, me invitaron a predicar una campaña donde un hombre recibió un milagro de sanidad, hermano, escuche, y este hombre en agradecimiento hizo una campaña en toda la colonia, escuche, hermano. Amén. Y en ese tiempo mucha gente se convirtió al Señor, mucha gente creyó. ¿Por qué? Porque hubo una persona que hizo un milagro y compartió a Cristo. Hizo una campaña de sanidad y milagro y la gente fue sana, fue liberada. Muchos se entregaron a Cristo, muchos recibieron a Cristo, se bautizaron, hermano, y hasta la fecha muchos
les están sirviendo. Ese es el propósito de tu milagro. Ese es el propósito de tu llamado, hermano. Que usted sea sano, que sea libre, que sea salvo, usted y su familia, pero que le sirva al Señor. Que sirva, que comparta el evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Quiero leerles en Marcos 1:35, siguiendo lo que está leyendo el pastor. ¿Qué más hacía Jesús? Dice, levantándose muy de mañana, Amén, amén. siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Aleluya. El 38 dice, él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. ¿Qué aprendemos de Jesús? Amén. Él oraba. Antes de ir a predicar, él se preparaba, Amén. oraba. Y cuando llegaba al lugar, dice la palabra, que sanaba enfermedades y echaba, ¿qué? Fuera demonios, ¿verdad? ¿Y qué aprendemos? Que el ministerio de Jesús fue un propósito. Lo desarrolló Gloria a con Dios. poder y lo cumplió con amor. Te invito en esta mañana a recibir a Jesús como tu Salvador y a comprometernos, compromete tu vida a servirle al Señor. Cada milagro que Jesús hacía mostraba el carácter comprensivo de Dios. Jesús comía con publicanos y pecadores. No hacía distinción de personas, hermano. El verdadero seguidor de Jesús ama sin excepción de personas. Tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, porque en Juan 14:12 nos dice, de cierto os digo, que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. O sea, tenemos que ir al Padre, tenemos que creer en Jesús, Amén. creer en el ministerio de Jesús, para que tú puedas hacer tu ministerio, hermano. Tú tienes que dar amor a los demás, creer en Jesús, ayunar, orar, leer la palabra, para que cuando tú salgas a predicar, la gente reciba una palabra de bendición, reciba un milagro de sanidad o algo que ellos necesiten. Por eso la invitación es Gloria que a hoy Dios. te conviertas a nuestro Señor Jesucristo, que entregues tu vida, porque la palabra es clara. Los tiempos se han acercado, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se acercó a tu casa y hoy tienes que tomar la decisión de entregarte a Él, de congregarte a una iglesia, pero sobre todo de amar a los demás. Gloria a Dios. Hoy en tu programa Nada es imposible para Dios, estamos viendo que la gente está siendo transformada. Hay mucha gente que escribe, que habla, que quiere una palabra de bendición. Y déjeme decirle que este tema es muy intenso. Hablar del tema del ministerio de Jesús son muchas cosas que nuestro Señor Jesucristo hizo. Y necesitas saberlo para que tú creas que Él es el Salvador del mundo. Amén, pastor. Amén, 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 amén. Así que le animamos, mi hermano, animamos para que usted reciba la palabra del Señor. Dice, yo voy aterrizando con esto, pastor, Lucas 24, del 46 al 49, Jesús ya estaba a punto de partir ya para el cielo. Amén. Y le dijo a sus discípulos, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Escuche, y que se predicase en su nombre, el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. El Señor le dio la encomienda de ir a ser discípulo, de predicar el evangelio a toda criatura. Le dijo que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados. Pero le dijo el Señor, no salgas de Jerusalén hasta que sea investido
del poder de lo alto, hasta que sean llenos del Espíritu Santo, que se cumplió, hermano, ahí en Hechos 2, en Hechos capítulo 2, y en Hechos 1:8 dice, van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me van a ser testigos en Jerusalén, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Decía el pastor Asunción, el Señor se preparaba, el Señor esperó la llenura del Espíritu Santo, el Señor fue bautizado, fue pasado por el desierto, y de ahí, hermano, salió en el poder del Espíritu Santo y llegó a la sinagoga y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, amén, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a los ciegos, a poner a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Fue lo que dijo el Señor, no salgas de Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Amén. Porque él sabía que en su propia fuerza, mi hermano, los discípulos no iban a cumplir la gran comisión. Tienen que ser, hermano, con la unción, el poder y el fuego del Espíritu Santo para que nosotros podamos ministrar con poder y llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Pastor. Amén, claro que sí, pastor. Pues el próximo lunes seguiremos hablando de este tema sobre el ministerio de Jesús. Gloria a Dios. Y yo quiero mandar ahorita unos comerciales, tantito así, decirles pues que les invitamos también que vayan a la panadería Pan de Vida, Gloria que a vayan Dios. a consumir local en diferentes sucursales. Los panes son deliciosos, hermanos, pruébenlos, la verdad que se van Gloria a llevar a una Dios. sorpresa. Consuman local. También les invitamos a que vayan a la pescadería El Tiburón Rojo, vayan, consuman su marisco, camarón, robalo, peje lagarto, mojarra, pulpo, hay de todos, mis hermanos, del mar para su paladar, para unos ricos camarones, pastor, un rico coctelito, mojarra fresca, frescas también, pero vayan al mercado público 27 de octubre y consuman local. Igual en el mercado hay carne de res, cerdo, pollo, gallina, hay diferentes variedades, hermanos. Vayan al mercado, hay frutas, verduras, de todo, hermanos. Contribuyan, hermanos, con los comerciantes locales, hermanos. Y también les invitamos a que vayan a la zapatería Alejandro del hermano Johnny. Vayan ustedes, están Gloria a Dios. En la calle Juárez, ahora que vienen las clases, vaya, pruébese sus calzados, a la niña, al niño, vas a ver que vas a encontrar diferentes variedades de calzado, muy bonitos por cierto. Y vayan también a la frutería El Maná, dice su vuelta, hermano, en la frutería El Maná les espera. Y pues hoy hemos terminado con este tema porque el tiempo se nos va rápido, pero la invitación es que usted entienda el llamado que Dios le está haciendo a través de nuestro Señor Jesucristo. Conviértase al Señor, busque una iglesia, congréguese. Yo les invito, si ustedes gustan, ir a la iglesia Comalcalco Luz para las Naciones, que se encuentra ubicada aquí a la carretera que va a Paraíso, bajando el puente, el kilómetro 3, frente al Hotel Los Pinos. Ahí se encuentra la iglesia. Los servicios son los días jueves a las 7 de la noche, jueves de milagro, jueves de sanidad y milagro. Y los domingos el servicio culto general a las 10 de la mañana. Vayan, reciban una palabra, seguramente transformará su vida. Y desde luego también invitarles a que puedan ustedes compartir una palabra con otra persona, porque la Escritura dice que hablemos de la palabra del Señor a cualquier persona. Gloria a Dios. Es necesario, hermano, en estos tiempos es necesario compartir una palabra a la familia, al amigo, al vecino, a los enfermos, a los que están pasando por momentos difíciles. Es necesario que les demos una palabra para animarlos a conocer al Señor. Y también te invitamos, si gustas ir a la iglesia apostólica de aquí del pastor. Amén, amén. Se encuentra ubicada en la Oriente, cuarta sección, al lado de la delegación municipal. Iglesia hay donde quiera, hermano, vaya donde usted considere, a la iglesia que usted quiera, pero busque al Señor, porque los tiempos se están acortando, la venida del Señor está cerca y le invitamos a que reflexione. También le mando un saludo a mi familia de la Cruz, a mi esposa, a mis hijos, que Dios me los bendiga, y a todos aquellos que tuvieron el honor de vernos. Dios les bendiga. Gracias por darse la oportunidad, por darse este espacio de vernos en tu canal 8. Gloria a Dios. Misión.
y le recordamos que nada hay imposible para Dios. Nos vemos el próximo lunes. Amén. Dios les bendiga. Prepárate porque Jesucristo viene por su iglesia. Amén. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. No hay fronteras, no hay barreras, nada que te detenga. Nada es imposible para Dios.